Buenos días. Hoy hablaremos sobre el Estado frente a los regímenes de excepción. Introducción. El Estado constitucional de derecho se rige sobre la premisa fundamental de que el ejercicio del poder público se encuentra limitado y regulado por normas jurídicas que protegen los derechos de los ciudadanos. No obstante, la historia de las naciones democráticas ha demostrado que existen situaciones de crisis, guerras, catástrofes, pandemias o graves perturbaciones del orden público, ante las cuales los mecanismos ordinarios de gobierno resultan insuficientes. Frente a tales circunstancias, los ordenamientos constitucionales modernos han previsto una herramienta específica, los regímenes o estados de excepción. Esta figura jurídico-político representa en esencia la respuesta institucional del Estado ante la anormalidad y plantea una tensión estructural sobre la eficacia gubernamental y la garantía de los derechos fundamentales. En el presente, en ese contexto, el presente ensayo tiene como propósito analizar la relación entre el Estado y los regímenes de excepción desde una perspectiva constitucional. Para ello se examinarán los fundamentos teóricos del estado de excepción, su regulación constitucional y los límites de los estados de excepción y los elementos que lo conforman. A través de este análisis se sostendrá la tesis de que si bien los estados de excepción son un mecanismo legítimo y necesario del Estado democrático, su ejercicio debe estar siempre supeditado a límites constitucionales precisos, pues de lo contrario se convierten en una herramienta arbitraria de poder que puede dejar grandes secuelas en la vulneración de los derechos de los ciudadanos. Fundamentos teóricos del estado de excepción. Para comprender la naturaleza jurídica de los regímenes de excepción, resulta relevante acudir a la teoría de que ha servido de sustento conceptual de esta figura. Para ello es preciso traer a colación el aporte de Smith, quien fue el que formuló por primera vez una teoría sistemática del estado de excepción, ya que sostuvo que el soberano es quien decide sobre la situación de excepción. Smith 2009, párrafo 155, citado en Tobón y Mendieta, 2017. Para comprender mejor esta idea, es necesario entender que una situación de excepción, al ser un hecho imprevisible, no puede ser regulada por el derecho, mediante normas que prevean cada caso concreto. Por consiguiente, el soberano, es decir, de quien está investida la autoridad, es el que tiene la capacidad de tomar las decisiones frente a aquel evento. En resumidas cuentas, la idea de Smith se traduce que la soberanía no reside únicamente en el orden normativo ordinario, sino en la capacidad de suspenderlo cuando las circunstancias lo demandan. En este sentido, Becerra, 2021, de manera prolija manifiesta que los estados de excepción son regímenes jurídicos especiales, regulados en la actualidad por las constituciones y por el derecho internacional humanitario, DIH, cuya naturaleza, erga omnes, se desprende de la necesidad de protección de los derechos humanos. En nuestro país, la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia número 00108-CEE-CC, ha expresado que el estado de excepción es una figura jurídica potestativa del Estado que se ejerce para resolver problemas de una situación no previsible, al tiempo de defender los derechos humanos de los ciudadanos que no pueden ser garantizados con los mecanismos ordinarios establecidos en la Constitución y en la ley. El Estado utiliza entonces esta figura jurídica para solventar crisis extraordinarias y emergentes,
Corte Constitucional del Ecuador 2008, citado en Becerra 2021. En resumidas cuentas, un estado de excepción es un recurso legal no obligatorio que está precedido por el Poder Ejecutivo, cuando los mecanismos ordinarios no se abastecen para afrontar la crisis o situaciones extraordinarias. Elementos de los estados de excepción. En primer lugar, el principio de necesidad se refiere a la crisis que se atienda o situación de manera inmediata, por ende, se requiere al estado de excepción ya que las normas resultan insuficientes para afrontar aquello. En segundo lugar, el principio de proporcionalidad exige que las medidas a aplicar guarden relación con la gravedad de la crisis o hecho imprevisible que motivaron a la declaratoria y que no impongan restricciones desproporcionadas a los derechos humanos. En tercer lugar, suspensión de libertades. Al respecto, Melo 2012 expone que, en virtud de la vigencia de los estados de excepción, se podrían limitar el ejercicio de los derechos constitucionales señalados en el texto constitucional, con el fin de salvaguardar el Estado de Derecho y el goce de los derechos intangibles. Estos derechos intangibles se refieren a los derechos intrínsecos de cada persona tiene, y que por ende estos no pueden ser limitados o suspendidos bajo ninguna circunstancia durante los estados de excepción. Por ejemplo, derecho a la vida, prohibición de malos tratos y torturas, entre otros. En cuarto lugar, se ubica la temporalidad. Este elemento impide que el estado de excepción se prolongue de manera injustificada y definitiva. Por ende, se enmarca en un margen de corto tiempo hasta que se supere la crisis o hecho imprevisible y así se restablezca el orden público. Finalmente, la conexidad se refiere al estrecho lazo que existe entre las causas que motivaron la declaratoria y las medidas adoptadas en desarrollo del estado de excepción. Limitaciones a los estados de excepción. Los estados de excepción no son simples declaraciones que tienen un poder limitado, sino por el contrario están sujetos a ciertas limitaciones que permiten que esta figura jurídica cumpla con su finalidad y así no se desnaturalice. En primer lugar, se debe considerar que el estado de excepción se encuentra restringido por la Carta Magna, que es la Constitución de la República del Ecuador, y por el derecho internacional de los derechos humanos. Y por ende, la declaratoria debe ceñirse a la ley y no ser contraria, y cumplir con los requisitos legales para que consecutivamente sea de conocimiento público tanto nacional como internacionalmente. En cuanto al margen de temporalidad de los estados de excepción, debe estar establecido en la norma constitucional, puesto que la duración no debe prolongarse indefinidamente ni ser definitivo. Asimismo, la declaratoria necesariamente debe obedecer a la necesidad proporcional del hecho imprevisible, ya que no se debe de sobredimensionar la crisis y los factores que incidieron en su origen. De tal manera, se deben emitir medidas que sean claras y acordes a la situación. Por otro lado, pese a que el Poder Ejecutivo tiene facultades dentro de un estado de excepción, el Poder Judicial debe ser autónomo, pues como lo dice Becerra 2021, el órgano judicial debe conservar la independencia y mantener su carácter civil, ya que definitivamente los tribunales militares no pueden juzgar civiles y ser la voz de los derechos de todos ante la arbitrariedad. Durante los estados de excepción, también se debe garantizar que se apliquen los mecanismos de protección como el habeas corpus e incluso que prevalezca al respecto el debido proceso para evitar abusos como detenciones arbitrarias y por ende es importante que el aparataje de administración de justicia siga ejerciendo sus funciones. Además, el Estado tiene la obligación de informar a los organismos internacionales acerca de la declaratoria del estado de excepción de manera pormenorizada con el fin
de que se active la actuación del veedor del Comité de Derechos Humanos, quien es llamado a evaluar si las medidas tomadas por el Estado parte sean las estrictamente requeridas y proporcionales a la emergencia. Becerra 2021. E incluso da la potestad para que los Estados parte velen por el cumplimiento de los lineamientos normativos establecidos en el pacto. Regulación constitucional de los estados de excepción. Ahora bien, es medular hacer hincapié que al recoger en nuestra Carta Magna el estado de excepción o imprevisiblemente cumplir por ciertos requisitos para su efectividad y así garantizar que en efecto se tutelen los derechos de los ciudadanos. En primer lugar, es necesario que el presidente adopte medidas extraordinarias para estos eventos imprevisibles sin interrumpir el funcionamiento del Estado. Las causas para que se declare un estado de excepción son por conflicto armado, internacional o intento grave, conmoción interna, calamidad pública o desastres naturales. El presidente, para declarar un estado de excepción, debe de manera clara justificar la causa, definir el territorio, el tiempo de duración, que son 60 días plazo máximo, y se renueva por 30 días adicionales previa notificación. Las medidas a adoptar, los derechos que puedan limitarse o suspenderse, inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, correspondencia, entre otros, y las notificaciones adecuadas conforme la ley lo provea. Consecuentemente, esta declaratoria debe ser notificada a un plazo de 48 horas a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales. Se debe tomar en cuenta que la declaratoria del estado de excepción se pretende caducando cuando éste no es renovado luego de culminar el plazo establecido en la declaratoria. Asimismo, puede ser revocado cuando lo determine la Asamblea Nacional del Ecuador, sin perjuicio de que se pronuncie la Corte Constitucional acerca de su constitucionalidad. Control jurídico de la Corte Constitucional. El control jurídico corresponde a la Corte Constitucional, cuya competencia es realizar la revisión automática e inmediata de los decretos legislativos dictados durante los estados de excepción, tanto en su aspecto formal, que verifica que el decreto cumpla requisitos legales y material y analiza si las medidas son reales, necesarias y proporcionales, adecuadas y respetan los derechos fundamentales sin afectar el funcionamiento del Estado. Al respecto, Tobón y Mendieta 2017 expresa lo siguiente. En ese sentido, la Corte no solo realiza un control de constitucionalidad meramente formal de los decretos, limitando a confirmar la existencia de una motivación formal del estado de excepción, la firma del presidente, los ministros y la restricción temporal, sino también material, para verificar que las medidas adoptadas no supongan una violación de las normas constitucionales, teniendo particular cuidado con los derechos fundamentales, ya que los estados de excepción de ninguna manera pueden significar su vulneración. En definitiva, la Corte Constitucional, al realizar ese control de constitucionalidad, permite que las declaraciones no sean arbitrarias, es decir, que contraríen la Carta Magna y se produzcan abusos de los derechos humanos. Conclusión. Los estados de excepción constituyen una herramienta indispensable para que el Estado de Derecho de manera inmediata enfrente situaciones extraordinarias o imprevisibles que no puedan ser resueltas con los mecanismos ordinarios legales. Su existencia garantiza la protección de los derechos de la colectividad en medio de la crisis. La aplicación de estados de excepción por parte del Poder Ejecutivo implica una tensión entre la eficacia de protección de los derechos de los ciudadanos y el abuso del poder que se puede presentar y que desemboca en abusos de estos derechos. Aunque se declare un estado de excepción y se restrinjan ciertos derechos,